Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. ¿Qué tal? Bienvenidos a la tarde de NTN 24. Gracias por estar con nosotros. A nombre de Idania Chirinos y de este equipo les doy la bienvenida. Como siempre, también la invitación a que se comuniquen a través de las cuentas de Twitter que aparecen en su pantalla, @NTN24, @la tarde NTN24, mis cuentas personales también para que reporten sintonía, @Joely Ramírez. Vamos a comenzar con la información. La Asamblea Nacional de Venezuela amaneció este martes completamente militarizada por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana e integrantes del Servicio de Inteligencia del régimen de Nicolás Maduro. El régimen argumentó que investigaban la presencia de un supuesto artefacto explosivo. Los diputados pudieron ingresar a la sede legislativa para la sesión que tenía programada para hoy. Vamos a Caracas con Luis Laya. Adelante, Luis. Hola, buenas tardes. Por segunda semana consecutiva, funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado tomaron las instalaciones de la Asamblea Nacional. Impidieron el acceso en esta oportunidad de los diputados y trabajadores del Parlamento venezolano al hemiciclo de sesiones. Todo esto con la excusa de que había una alerta de artefacto explosivo. Hasta esta hora los funcionarios no han podido ingresar a sesionar y por ende han indicado que realizarán la sesión desde otra zona de la ciudad. Ellos han denunciado falsamente que hay supuestamente unas bombas y que hay explosivos en Palacio. Eso es bien irregular, sobre todo en un momento donde el Palacio ha estado tomado por la Guardia Nacional desde el martes, cuando nosotros sesionamos la semana pasada. Desde muy temprano este martes, los diputados que llegaban a sostener reuniones previas a la sesión se encontraron con un piquete de la policía que impedía su acceso. Sin embargo, aseguran que esto es una excusa para impedir el trabajo parlamentario. Nosotros vamos a insistir en nuestra responsabilidad que tenemos como parlamentarios para poder sesionar y poder atender los diversos problemas que tiene Venezuela. Así que aquí estamos los diputados. Bueno, vamos a insistir. Denuncian también que es parte de la persecución que ha adelantado el régimen de Nicolás Maduro para tratar de callar a los diputados. Luego de las detenciones y amenazas, no esperaban que acudieran a sesionar. La semana pasada trataron de generar un escenario con persecuciones, amedrentamiento y hostigamiento personal de los diputados. Trataron de que en esta sesión nosotros no asistiéramos. Trataron de que nosotros no concurriéramos. Como no lo lograron, entonces van a un proceso físico de impedir nuestro acceso al Palacio Federal Legislativo. A pesar de esto, señalan que no dejarán de realizar sus labores y que volverán a intentar sesionar en el Palacio Federal Legislativo. Indican, este le pertenece a la Asamblea. Hagan lo que les dé la gana. Vamos a seguir en la calle, asumiendo, democrática y con todo el coraje del mundo, con el pueblo, el llamado a esa lucha popular. No descartan que de continuar los impedimentos puedan realizar sus sesiones parlamentarias desde otro lugar, en donde sí puedan reunir el quórum. Que efectivamente nosotros donde sesionemos, donde nosotros logremos incluirnos, estar juntos, toda la Asamblea Nacional, es que vamos a tener ese quórum y vamos a seguir ejerciendo nuestras atribuciones. A pesar de todos los impedimentos, los diputados aseguraron que se mantendrán realizando su labor, que fueron electos por 14 millones de venezolanos y que se mantendrán en la calle, no solamente escuchando los problemas de la gente, sino también trabajando para resolverlos. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias, Luis. Y no cesa la persecución madurista a los diputados de la Asamblea Nacional. Esta tarde el Tribunal Supremo de Justicia del régimen aprobó una sentencia para iniciar el trámite de allanamiento de la inmunidad parlamentaria de otros 4 legisladores. Al igual que las decisiones de la semana pasada, acusan a los dirigentes políticos antimaduristas de una serie de delitos y los relacionan con la Operación Libertad del 30 de abril pasado. La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, ante la solicitud realizada por el Fiscal General de la República, decidió que los hechos objeto de la petición comprometen la responsabilidad de los ciudadanos Carlos Alberto Paparoni Ramírez, Miguel Alejandro Pizarro Rodríguez, Franco Manuel Casella Lobatón y Winston Eduardo Flores Gómez en la comisión flagrante de los delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuada.
Asuntos Exteriores de España restó importancia a la presencia de agentes del organismo de inteligencia del régimen de Maduro en las cercanías de la residencia del embajador de España en Caracas, donde se encuentra hospedado el dirigente Leopoldo López. Josep Borrell dijo que mientras el SEBIN no entre por la fuerza a la sede diplomática, no pasa nada. Este es un informe de Marcelo Moncayo desde Madrid. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes. En la tarde, esta mañana, el ministro de Asuntos de Exteriores de España, Josep Borrell, reaccionó ante la presencia de miembros del SEBIN en los exteriores de su embajada en Caracas. Borrell consideró normal que exista esa presencia armada, teniendo en cuenta que en el interior está el opositor venezolano Leopoldo López. Este martes, desde Madrid, el ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, le quitó importancia al hecho de que miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional estuvieran en los alrededores de la embajada española en Caracas, tal como se advirtió en distintas redes sociales. Para el ministro español, lo anormal sería que no estuvieran, teniendo en cuenta que en el interior de esa sede diplomática se encuentra el opositor venezolano Leopoldo López en calidad de huésped desde el pasado 30 de abril. Que fuera de la Embajada de España, habida cuenta que dentro está acogido a la hospitalidad del embajador, un destacado líder de la oposición, que además ha escapado de su arresto domiciliario, haya una vigilancia policial, pues me parece lo más normal de las cosas, ¿no? Me parece lógico que haya fuera de la embajada una presencia policial del régimen, ¿no? Sería raro que no la hubiera. Se sorprenderán ustedes de que haya policía boliviana en la puerta de la embajada española, ¿no? Bueno, pues mientras ya esté en la puerta no pasa nada. Borrell además insistió en que la visita que hizo el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, el pasado domingo a la embajada española se enmarca en las reuniones que está teniendo el embajador con distintas personalidades del país. Ayer estuvo en la embajada argentina, antes de ayer estuvo en la embajada española. Pues forma parte de los contactos que mantiene nuestro embajador con todos los actores políticos en presencia en este país. España quiere jugar un papel que permita impulsar la celebración de unas elecciones presidenciales y eso exige del embajador que está allí, pues con una cierta discrecionalidad, pues mantener los contactos que estime oportunos con todo el mundo, ¿no? El ministro Borrell es la cabeza de lista del Partido Socialista para las próximas elecciones europeas, por lo que con toda seguridad tendrá que dejar el ministerio para ocupar su nuevo cargo en caso de que sea electo como parlamentario. Televidentes de la tarde, estas declaraciones del ministro Borrell se dieron en el Foro Nueva Economía, en donde explicó los dejes de su candidatura al Parlamento Europeo. Este es el informe para la tarde, Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. 5 de la tarde, 13 minutos en la costa este de Estados Unidos. Vamos a revisar otros temas que hacen parte de la agenda informativa del día. Es noticia en Nicaragua porque el régimen de Daniel Ortega y la oposición pactaron redactar los preacuerdos y su implementación que conducirían a la liberación de los denominados presos políticos. Según lo acordado en marzo pasado, la fecha límite para las liberaciones es el próximo 18 de mayo. La alianza opositora busca además que el régimen de Daniel Ortega cumpla con lo establecido y lo del restablecimiento de los derechos y garantías ciudadanas después de reprimir en las últimas semanas manifestaciones antigubernamentales. La crisis de Nicaragua estalló hace más de un año y ha dejado cientos de muertos. Declaración entregada por las presidentas de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Justicia Especial para la Paz en Colombia sobre la polémica por las visas de Estados Unidos que fueron retiradas a algunos magistrados. Las funcionarias confirmaron que los documentos fueron reactivados a 2 togados tras la intervención del presidente Iván Duque. Lucy Janet Bermúdez, presidenta del Consejo de Estado, Patricia Linares, presidenta de la JEP, y Gloria Ortiz, presidenta de la Corte Constitucional, pidieron respetar la autonomía de los jueces tras la decisión de la Embajada de Estados Unidos de cancelar las visas a magistrados. Las Cortes han ejercido y continuarán ejerciendo sus funciones jurisdiccionales con autonomía e independencia de cualquier influencia ajena, proveniente de cualquier fuente o por cualquier razón. La presidenta de la Corte Constitucional admitió que el presidente Iván Duque intervino ante la Embajada de Estados Unidos para que fueran restablecidas las visas a la magistrada Diana Fajardo y al magistrado Antonio José Lizarazo. Él nos comentó que habló con el embajador sobre la preocupación
de mantener una justicia imparcial, una justicia tranquila y sin presiones para la toma de decisiones. Los magistrados reiteraron que no permitirán presiones. De que la institucionalidad se preserva con independencia, con autonomía. Y descartaron la posibilidad de que los magistrados renuncien masivamente a las visas. Los jueces debemos estar al margen de la politización del país y con mucha mayor razón de la polarización. Es noticia la declaración de emergencia ambiental extraordinaria en la Ciudad de México. Las autoridades declararon la emergencia debido a los altos niveles de contaminación en el aire generados por una serie de incendios forestales que han afectado a la capital y estados vecinos en los últimos días. Mientras dure la contingencia, la Comisión Ambiental de la megalópolis recomendó a los residentes permanecer en interiores con ventanas y puertas cerradas, así como evitar el ejercicio al aire libre para prevenir enfermedades respiratorias. La autoridad llamó además a reducir el uso de automóviles, suspendió las obras de reparación de calles y pidió a las empresas facilitar que sus empleados realicen su trabajo desde casa. Y seguimos hablando de México porque este martes la Cámara Alta del Congreso debate la Ley de Paridad de Género. El proyecto busca que los grupos de trabajo de gabinetes municipales, estatales y federales estén conformados con 50% de hombres y 50% de mujeres. También buscan que estas condiciones de contratación sean llevadas a órganos autónomos como la Corte Suprema de Justicia y el Poder Judicial. Segunda jornada de la Cumbre Concordia Américas 2019 que se desarrolla en Bogotá, Colombia. NTN 24 es medio de comunicación aliado de este evento. Uno de los foros del día de hoy lleva por título Venezuela, preparándonos para lo inesperado. Otro de los principales paneles, liderado por nuestra directora Claudia Gurizati, estuvo enfocado en la igualdad de género en la región. El rol de la mujer en el desarrollo de la economía y en la política fue uno de los principales paneles del segundo día de la Cumbre Concordia de las Américas 2019. Claudia Gurizati, directora de NTN 24 y Noticias RCN, fue la encargada de moderar el debate. Y cómo convencer al mundo de que entre más mujeres empoderadas económicamente y que salgan de la pobreza, pues más prósperas van a ser nuestras sociedades. Yo quisiera efectivamente mostrarle a la sociedad costarricense y de América Latina que hay muchas mujeres que están haciendo empresa, que están liderando grandes empresas multinacionales y vamos a hacer pronto un encuentro de mujeres empresarias, 50 mujeres empresarias en Costa Rica para que dialoguen con las más jóvenes. La educación en los hogares fue uno de los puntos que destacó la vicepresidenta de Colombia como la clave para disminuir la corrupción en los gobiernos. Al educar a nuestros hijos, los eduquemos primero en el respeto a los bienes ajenos, el respeto a la ley, el respeto al otro, ser capaces de oír, ser capaces de respetar la dignidad de las demás personas. En eso la mujer tiene un papel fundamental en la sociedad. En el mundo ya son más mujeres ocupando altos cargos políticos y destacándose en el sector privado. El panel analizó el rol de la mujer en el avance económico. Vamos a hacer la primera pausa aquí en la tarde. Los invitamos a seguirnos en las cuentas de Twitter que aparecen en su pantalla. @NTN24, @NTN24B, mi cuenta personal, @Joely Ramírez. Al regreso. Avanza la jornada de cierre de la Cumbre Concordia Américas 2019 que se desarrolla en Bogotá, Colombia. Vamos a hacer contacto en la capital colombiana con Idania Chirinos, directora de contenidos de NTN 24. Idania, muy buena tarde. Gracias, Joely. Continuamos en esta cobertura especial de Noticias RCN y NTN 24 de lo que ha sido el Foro Concordia Bogotá 2019. Quiero saludar en esta parte del programa a Carlos Vecchio, representante diplomático del gobierno interino del presidente Juan Guaidó ante los Estados Unidos. Carlos, bienvenido como siempre. Gracias, Idania, un placer estar acá contigo. Hay muchos temas sobre la mesa en este momento. Lo de la asamblea en Venezuela, la militarización de la asamblea. La pregunta es, ¿el régimen en su desesperación está quedando desnudo? Totalmente, Idania, y con la única herramienta que tienen, que es la represión y ninguna otra, porque no tienen pueblo, no tienen el respaldo
popular no tienen cómo solucionar los problemas de Venezuela y no tienen el respaldo internacional. Y lo único que están haciendo es eso, tratar de desarticular la fuerza de lo que nosotros representamos. Ellos trataron en el año 2015 de cerrar la Asamblea, quitándole las competencias, y ahí estaban los diputados, dando la cara, luchando en cada espacio y cada rincón junto con el pueblo de Venezuela, y hoy quieren ir detrás de cada diputado. Ya en apenas estos días van 14 diputados que están siendo perseguidos. Muchos de ellos están presos, otros están en embajadas, otros están en clandestinidad, pero demuestra la fuerza también de la Asamblea, que no se ha dejado, como no se ha dejado el pueblo. Y yo creo que esto es un mensaje a la comunidad internacional, así lo hemos venido hablando, de que el Parlamento tiene un significado importante a nivel mundial. Es la única institución que se reconoce mundialmente por todos los países y que requiere también de una posición mucho más firme y mucho más dura de la comunidad internacional frente a esta reacción que ha tenido la dictadura de Nicolás Maduro. Pero lo que tenemos que tener claro es que es una reacción de alguien que quiere mostrarse fuerte cuando no lo es. Y esa es la realidad, Dani. Ahora, Carlos, curul a curul quieren desmantelar la Asamblea. En un gobierno usurpador, no reconocido por más de 50 países, ¿esto es un golpe de Estado? Es un golpe de Estado continuado, porque la elección del 20 de mayo fue un golpe de Estado. Maduro está hoy en el poder ilegítimamente, porque, digamos, no se dio en condiciones que fueran democráticas. Así que todo esto es un golpe de Estado y por eso estamos enfrentando una dictadura y nosotros estamos batallando internamente con todas las herramientas que tenemos, la ciudadana, de movilización, utilizando la Asamblea. Y es tanto el daño que le ha hecho la Asamblea Nacional que aún así, de haberle quitado, entre comillas, sus competencias, quieren eliminar uno a uno a los diputados. Y cada vez que eliminan uno sale otro, y sale otro. Y así como nos metieron presos a todos, ahí está Juan Guaidó como presidente interino. Cuando tú tienes una voluntad de cambio tan grande, un pueblo tan grande con esa voluntad de cambio, no hay manera de detenerlo. Y esa represión va a caer en algún momento. Claro, pero de diputado en diputado no es como ir construyendo una escalera hasta llegar a Juan Guaidó. Yo creo es que al final del día es la intención, porque es lo único que tienen. ¿Y por qué no lo hacen? Porque están débiles, porque no están fuertes. Y yo creo, y destaco los eventos de la semana pasada, Edania. Yo destaco varias cosas. Uno, que tenemos al presidente interino en la calle. Y el hecho que no esté preso es una muestra de debilidad del régimen de Nicolás Maduro. Que tengamos todavía la gente movilizada después de todos estos meses con esa persecución es una muestra también de nosotros de fortaleza. Cuando sabemos ya hoy a ciencia cierta, Dania, para mí esto es lo más importante, que hay grupos o miembros del entorno íntimo, civil y militar de Nicolás Maduro negociando su salida, es porque saben que hoy Maduro no es viable, que hoy Maduro está sobreviviendo en el poder, que no es capaz de darle estabilidad al país, que es el pasado y que ya se están buscando opciones para la salida de Nicolás Maduro. Y eso ha sido gracias al esfuerzo de nosotros. Esto es, Idania, yo lo visualizo no de un evento, porque tú me pudieras decir, Carlos, pero este evento de hoy está pasando esto. Está bien, si tú lo quieres ver un evento, puedes tener un análisis, pero esto hay que ver una película. Es un proceso que está en movimiento. Esto no es un solo evento. Y yo le pido que lo veamos desde enero hasta hoy, donde estamos. Es como subir una montaña. Siempre estamos escalando y hoy estamos más cerca de ese pico. Nos toca a nosotros mantener la determinación interna, con el liderazgo de cohesión, de unidad y también con nuestros hermanos y nuestros aliados internacionales. Y este es el momento de la mayor determinación y mayor firmeza. Yo te digo, Idania, de verdad, con responsabilidad, que estamos muy cerca, muy cerca. Ahora tenemos que tener la determinación. Si nosotros en este momento dejamos lo que tenemos que hacer, no lo vamos a lograr. Ahora sé que la tenemos allí y que esa determinación la tenemos que mantener y sé que lo vamos a materializar. Entonces, ¿qué está tratando de hacer el régimen? Que no se puede hacer nada y que nada funciona. Ha funcionado y bastante. Visualicemos dónde estábamos en enero. ¿Dónde estábamos, Idania? Claro. Sin liderazgo, sin posición, sin reconocimiento, sin movilización. Bueno, todo lo contrario. ¿Dónde está el régimen? ¿Dónde está el régimen hoy? Que no saben quién confiar, que desconfían todo, que no hay manera de estabilizar a Venezuela. Bueno, nos toca en este momento esa determinación de que esta libertad va a llegar y tenemos que creerla nosotros y terminar de hacer lo que tenemos que hacer para poder materializarla. Esa negociación a la que se refiere Carlos Vecchio, lo hablaron en el foro del día de hoy en Concordia y lo acabas de decir nuevamente. Negociación del entorno de Maduro sin Maduro. ¿Eso es una certeza, Carlos? Es una certeza. Yo no te estoy hablando aquí de rumores. Y lo que te puedo decir, efectivamente, que grupos del entorno íntimo de Nicolás Maduro, civil y militar, estaban negociando la salida de Maduro del poder.
porque saben que Maduro ya es inviable. Saben que Maduro... ¿Estaban tiempo pasado o no, siguen? Está. Y eso, te doy este dato también, eso es este nivel. Imagínalo hacia abajo, imagínalo hacia los componentes militares de rangos medios y de rangos bajos. Es enorme esa voluntad de cambio. No es casual que estén más de 200 funcionarios militares de alto rango presos. No es casual pues que el jefe, el director del SELVIN, que era el arma represora del régimen, no esté en el país hoy. Y que Leopoldo López, el preso político que estaba rodeado por esos círculos de inteligencia, pues, se le haya escapado de ese secuestro que tenía. Eso no es casual. Algo está pasando allá adentro y está pasando mucho. Entonces, es una lectura que nosotros tenemos que darle de lo que está allá. Y agrego algo más. Ni los servicios rusos ni de cubanos pudieron detectar eso. Así que eso se está moviendo. Ya sabemos que está allá adentro y que tenemos hechos claros, visibles. No son rumores, hechos, Idania, que nos dicen que lo que yo estoy diciendo es cierto. Eso, cuando uno te escucha con ese entusiasmo, por supuesto que no se puede considerar un fracaso el 30 de abril, cuando tú dejas sobre la mesa todo lo que estás diciendo. Claro, totalmente. O sea, cuando yo saco esta película y la vemos como un proceso y no como un evento sencillo, yo digo, bueno, ¿es que acaso es un avance o no que Guaidó esté en la calle y que nuestra gente esté movilizada? Que Leopoldo López no esté con arresto. ¿Acaso tú sabías que había entorno íntimo de Maduro negociando su salida? No. Y entonces así está desnudo. Ahí está desnudo, eso es lo que está pasando. ¿Y qué están tratando de demostrar? Lo sabemos, que tienen el control. Es una primicia que estamos dando. Ahora, en todo este escenario del que estás hablando, hoy hay dos hechos importantes. La reunión que sostienen Carlos Vecchio y Julio Borges con el subsecretario de Seguridad de los Estados Unidos, aquí hace unos minutos atrás. Y una reunión en el Consejo de Seguridad de la ONU para tratar el tema de Venezuela. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Qué es lo que se está tratando? Bueno, yo creo que Venezuela dejó de ser un problema de los venezolanos, hoy es un problema de la región. Hoy Venezuela es un país en guerra, porque hay que decirlo así, Dania, Maduro hoy es la guerra. Las consecuencias que está viviendo Venezuela es de un país en guerra, un éxodo que solo se ve en guerra, una contracción económica que solo se ve en guerra, una inflación que solo se ve en guerra. Maduro es la guerra hoy y la única forma de que Venezuela pueda caminar hacia la paz es saliendo de Maduro. Y hemos entendido también que esto es una amenaza para toda la región y que toda la región tiene que involucrarse porque la está afectando. Entonces, bueno, todas estas conversaciones que yo he tenido y voy a seguir teniendo por ejemplo, con el subsecretario para este hemisferio del Pentágono, Sergio de la Peña, la tuvimos el día de hoy acá, la voy a seguir haciendo porque es mi función como embajador de un gobierno legítimo y la hago con el Departamento de Estado. Y cada uno ¿Pero se determinó alguna acción? ¿Hay algo concreto? Todo, fíjate, todo lo que yo hago, yo no estoy anunciando pasos, sino acciones. Como fue el caso de la embajada, que de nosotros nuestra ya, y todas las cosas se van a ir comunicando. Lo que sí te puedo decir que yo voy a tener todas estas reuniones de más alto nivel porque son las responsabilidades que yo tengo. Y tengo una instrucción clara de nuestro presidente de trabajar junto con los aliados en las opciones para proteger la vida de los venezolanos y eso es lo que estamos haciendo. ¿Hay fecha para la reunión con el Comando Sur? Eso va a estar muy pronto, se va a anunciar. Pero sí, parte de lo que conversé es que podamos adelantar lo antes posible esa reunión. Cuando uno ve todos estos encuentros, uno sigue pensando o puede pensar que todas las opciones siguen sobre la mesa. Mira, el presidente Juan Guaidó lo ha dicho claramente. Aquí tenemos nuestro esfuerzo, lo vamos a seguir haciendo. Todas requieren de la movilización de nuestra gente, de nuestro liderazgo, de la cohesión de las fuerzas democráticas, pero también estamos dispuestos a evaluar, porque no son decisiones idóneas y unilaterales, sino multilaterales con nuestra coalición, de evaluar esas otras opciones que nos permitan a nosotros proteger la vida de los venezolanos bajo ese principio de responsabilidad de proteger, porque tú tienes una tiranía hoy que tenemos que entenderla, que es una organización criminal, que tiene droga, que tiene vínculos terroristas como el ELN, como el Hezbollah. Bueno, eso tiene que meterse en la ecuación a la hora de la discusión. Y también tenemos que tomar en cuenta que esto se ha hecho más complejo por la presencia de cubanos y rusos en Venezuela, y esos son debates que nosotros tenemos que dar. Hay muchas cosas que no se dicen públicamente, pero hay otras cosas que sí las debatimos internamente, que es lo responsable de hacerlo. Y más bien el mensaje también que le hemos dicho a los cubanos y a los rusos, ustedes son ya el problema. Porque apoyar a Maduro es apoyar el sufrimiento de los venezolanos. Claro.
es apoyar la peor crisis de la historia reciente de este continente. Claro. Y eso para nosotros como venezolanos es inaceptable, y por eso la fuerza y la presión internacional juega un elemento fundamental en la búsqueda de la libertad de Venezuela. Carlos, quiero cerrar con una pregunta. ¿El futuro de Venezuela tiene el color de la sonrisa que tienes tú en tu cara hoy? Yo te diría, a ver, son momentos difíciles, complejos. Muy difíciles. Pero siento que al final del día la libertad está muy cerca y que siempre la libertad se va a imponer, como ha sido parte de nuestra historia, y esta no va a ser la excepción. Mira, Idania, yo hablaba hace poco en los Estados Unidos y le decía a ellos, mira, ustedes no están defendiendo solo los derechos de los venezolanos, ustedes están defendiendo principios y derechos y universales que han sido defendidos por los creadores de nuestra patria. O sea, de lo que fue Santander, de lo que fue Bolívar, de lo que fue Nariño, de lo que allá en Estados Unidos fue George Washington, Jefferson, Adams. Son principios universales que nos unifican. Claro. Eso es lo que nosotros estamos defendiendo. Y yo te lo digo, yo me siento profundamente orgulloso, Idaña, de ser venezolano, de que hoy la causa de la libertad se está jugando en Venezuela, pero gracias al coraje de personas como tú, de nuestro pueblo, y gracias al coraje de una región que la ha asumido como propia también. Y por eso no tengo duda que nuevamente la libertad se va a imponer. Ahora, que el trabajo está hecho, no está hecho. Se está haciendo. Se está haciendo y tenemos que mantener esa determinación. Bueno, Carlos, yo te quiero dar las gracias por estos minutos. Televisión en vivo es así. El cable, decía nuestro equipo de producción, hay que guardarlo. Bueno, se vio un poquito, pero no importa. Lo importante es el trabajo que hemos hecho. Gracias, de verdad. Gracias, Dani, Carlos Vecchio, embajador del gobierno interino de Venezuela en Washington, nos ha acompañado en la tarde de hoy. Regreso contigo, Joely, a nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias, Idania. Más adelante volvemos con esta información. Avanzamos. Un grupo de al menos 55 migrantes centroamericanos fue trasladado este lunes a la ciudad de Denver, en Colorado, para aliviar la presión sobre los sobrecargados albergues fronterizos de Texas y Nuevo México. Según la gobernadora de Nuevo México, los extranjeros fueron trasladados en autobús luego de que se reportara que algunos albergues de las zonas fronterizas se están quedando sin comida y sin recursos debido al alto flujo de migrantes en ciudades como El Paso y Las Cruces. Varias organizaciones e iglesias están proporcionando el alojamiento y comida a los refugiados mientras están en la ciudad. Los arrestos de migrantes indocumentados en la frontera con México batieron un récord del pasado mes de abril al alcanzar las 98.977 detenciones, el mayor número de los últimos 6 meses, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Para hablarnos de este tema nos acompaña Jennifer Piper, organizadora interreligiosa de la Oficina de Colorado para la organización Comité de Servicios de los Amigos Americanos. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muy buenas tardes. Gracias por su interés. Para comenzar, quisiera saber si ustedes tienen información sobre si están sobrepasados, rebasados los límites, las capacidades de los albergues en Texas y Nuevo México. Sí, lo que pasa es que nuestra administración de la presidenta Trump aquí en Estados Unidos se ha creado un desorden en cómo podemos ayudar y respaldar a las personas que vienen buscando asilo y refugio, buscando paz y seguridad aquí en Estados Unidos. Entonces, porque no deja entrar por las aduanas ya, ni tampoco en El Paso, tanto como San Diego, lo que pasa es que la gente tiene que cruzar la frontera para encontrar de manera peligrosa con los agentes de inmigración para declarar el asilo. Y esto ha creado una situación en que miles de personas que han sido acampado en Tijuana y en Juárez ya están cruzando la frontera y luego el gobierno los está dejando sueltos sin coordinar con las organizaciones civiles. Y nosotros aquí en Denver, hoy en día, este día, fin de semana de los madres, del Día de los Madres, pudimos hacer algo por lo demás madres y niños, haciendo nuestra parte aquí en la interior para que las personas puedan acceder su derecho a clamar asilo aquí en Estados Unidos. Claro, pero les está faltando espacio, les falta alimentos. Lo que quiero saber es si a estas personas que están trasladando de albergue en albergue se están enfrentando a situaciones de precariedad, de hambre, de frío, de posibles enfermedades por estas circunstancias. Bueno, lo que yo puedo hablar es nomás lo que es aquí en Denver, que recibíamos 55 personas por la mañana, el lunes, las 2 de la mañana, y llegó el camión directo de El Paso hasta acá, un solo camión con esas personas dentro.
y ellos fueron dispersados a 3 iglesias donde recibieron desayuno, recibieron ropa de cambio, porque cuando nuestro gobierno los dejan suelto muchas veces solo tienen un solo cambio de ropa, no tienen celular, no tienen hasta a veces identificación. Entonces nosotros lo que haremos es que bañan, que seleccionan ropa, que habla con nosotros a dónde quieren llegar y cómo contactar con su familia, sus amigos aquí en Estados Unidos. Y te puedo decir con felicidad que ya todos menos 2 han reunido. Hoy día ya solo quedan 2 aquí en Denver. Los demás han reunido ya con sus familiares en como 20 otros estados en Estados Unidos. Entonces, en menos de 48 horas de que el gobierno los soltó, ya los tenemos otra vez en los brazos de sus seres queridos. Tú dices que a veces llegan sin documentación y a veces solamente con una muda de ropa para que puedan andar por estos días. ¿Qué pasa con los menores de edad, con los niños sin acompañantes, los niños que están solos, que no están con sus padres, que no están con sus familiares? ¿Qué pasa en esos casos en particular? Pues son dos ocasiones en que estamos mirando a jóvenes menores de edad sin acompañamiento. Uno es que ellos vienen solos todo el viaje desde su país de origen, y en ese caso es difícil porque el gobierno ahorita de Estados Unidos se está contactando con corporaciones que tienen fines de lucro, que son pro ganancia, que son corporaciones, para detener a estas personas, a esos jóvenes, en sitios muy grandes hasta que alguien aquí los clama o que pueden ir a un huésped de una familia que no los conoce. Y en estos casos yo en lo particular no he tenido experiencia todavía. El otro caso es como esas familias que recibíamos esta semana, que en la frontera fueron separados brevemente de sus padres para procesar, que no estamos de acuerdo, pero es la política que lleva nuestro gobierno, y luego reunidos otra vez como dentro de 2-3 días, una semana, y los dejan sueltos juntos. Son 2 diferentes situaciones, y aquí todas las personas que recibíamos fueron adultos o solteros, como en sus 20s, jóvenes pero mayor de edad, o fueron personas que vienen con sus hijos chiquitos. Jennifer, ¿qué pasa con la gente cuando llegan esta cantidad de migrantes centroamericanos, mexicanos, etcétera? ¿Qué pasa con la gente que vive, por ejemplo, en Denver? ¿Cómo los reciben? ¿Con una política de ayuda, de ser empáticos, es decir, de ponerse en los zapatos de esos migrantes, o por el contrario, tienden a ser cada vez más violentos, más reacios a la presencia por la cantidad de gente inmigrante, indocumentada que está llegando a este momento a la Unión Americana? No, aquí en Denver, te digo, nos pidieron por primera vez el sábado a las 5 de la tarde si podíamos recibir a esos 55 personas, y ya para domingo a las 10 de la mañana teníamos a iglesias ya comprometidos. Más de 500 personas se inscribieron para ser voluntarios en apoyo a esas personas, y recibíamos de más de donaciones de lo que podíamos utilizar. Entonces yo siento que aquí hay muchas personas que están listos, que quieren hacer algo concreto para apoyar a su prójimo, para reconocer que la situación de lo cual están huyendo las personas es extremo, y que nosotros tenemos un deber, como donde hay abundancia tenemos un deber de compartir, y además nuestro gobierno ha provocado mucho o ha respaldado el crisis en esos países de los cuales vienen las personas. Entonces, como ciudadanos de Estados Unidos tenemos un deber de ayudar a la consecuencia de nuestra política en el exterior, y respaldar a la persona que va a ser nuestro vecino, anticipamos por décadas, ¿no? También en la frontera
las ciudades y las organizaciones civiles han hecho un trabajo extremadamente excelente tras el último año y medio que esa administración ha estado provocando esa crisis con el fin de crear la división que usted refiere, pero no ha tenido éxito ese querer de dividir la gente y de fomentar una crisis o una división entre la comunidad mexicana y centroamericana, la comunidad gringa y la comunidad de inmigrantes. Claro que siempre hay gente que están en contra, pero son en la minoría. Justamente, Jennifer, pero por ejemplo, el gobierno de México, el nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador, lleva 6 meses en el poder y justamente en este periodo se registró un récord de captura. Un poquito menos de 100,000 capturas de centroamericanos migrantes que cruzaron por México. Es un récord que no había tenido ningún precedente en territorio mexicano. Por un lado vemos que se está reduciendo la tolerancia a los migrantes en México, pero también sabemos de la política que está encabezando Donald Trump de cero tolerancia a los migrantes indocumentados. ¿Qué les dices a ambos gobiernos cuando tú hablas de empatía, de ponerse los zapatos de otros migrantes de cualquier país? Pues yo le digo, si yo estoy hablando con los gobiernos de los dos países, yo les digo, si quieren que para la gente de venir y de cruzar fronteras, tienen que cambiar sus políticos al exterior, a los países de Centroamérica. Y por mi gobierno de Estados Unidos, también su política hacia África y hacia Asia, porque vemos gente que entran cruzando todo México de esos países también para buscar asilo. ¿Y por qué? Porque Estados Unidos es el gobierno que más vende armas en el mundo. Somos el gobierno que más da ayuda, pero nuestra ayuda principal es ayuda militar a gobiernos, ayuda policíaco a gobiernos. Nuestra inversión no es en batallar contra la crisis de clima, se enfrenta a la gente en Honduras que hay sequía, en Guatemala que hay sequía extrema. Nuestra ayuda no es principalmente a las personas que están buscando el pan de cada día. No, nuestra ayuda es en fomentar y respaldar a gobiernos que utilizan sus armas en contra de su propia población o que no pueden batallar contra las mafiosas que venden drogas. ¿A quién? A Estados Unidos, a mi pueblo que compra drogas y que aquí lo tenemos ilegal consumirlos. Todo eso provoca la violencia y la instabilidad, la situación en que estamos enfrentando. Entonces, si ellos quieren que para la gente de venir, tienen que cambiar sus políticas al exterior para respaldar a las personas que solo buscan una dignidad, un paz, una seguridad en su vida diaria. No es mucho pedir. Muy interesante estos puntos que pone sobre la mesa Jennifer. Por último, hazle la invitación a la gente. Entiendo que a través de iglesias y de diferentes organizaciones les llegó ayuda para estos migrantes. ¿A dónde se pueden acercar, dirigir para proporcionar alimentos, ropa, no sé, lo que pueda ser útil para los migrantes? Pues ahorita, hoy en día, lo que más pueden respaldar es a la Casa de Anunciación en El Paso y Nueva México. Ellos son los que están coordinando cómo ayudar a la gente lo más rápido a reunirse con sus seres queridos aquí en Estados Unidos. Y nosotros aquí en Denver somos un pequeño gota de ayuda en este balde grande, este mar de ayuda que existe, y quien coordina más es la Casa de Anunciación, Annunciation House, en El Paso y Las Cruces, Nueva México. Eso es donde más se busca esta necesidad de ayuda concreta a la gente que viene. Es Jennifer Piper, organizadora interreligiosa de la Oficina de Colorado para la organización Comité de Servicio de los Amigos Americanos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la oportunidad. Hasta luego. Avanzamos con otros temas. El gobierno de China aseguró este martes que no debe subestimarse su capacidad y voluntad para defenderse en medio de las tensiones comerciales que tiene con Estados Unidos. Beijing recalcó que aunque no desea una guerra comercial, luchará hasta el final. El portavoz del Ministerio de Exteriores del gigante asiático justificó hoy de esta manera la imposición de aranceles a bienes importados de la Unión Americana en respuesta a la más reciente medida proteccionista adoptada por la administración de Donald Trump.
China ha dicho repetidamente que los aranceles no resolverán ningún problema y que iniciar una guerra comercial solo perjudicará a las dos partes y a otras en cuanto a las guerras comerciales. China no quiere pelear, pero no tiene miedo de hacerlo. Si alguien lleva la batalla a nuestra puerta, lucharemos hasta el final. Por su parte, el presidente Donald Trump se mostró desafiante en una serie de mensajes compartidos esta mañana en su cuenta de Twitter. El mandatario estadounidense garantizó que China es el perdedor en la disputa comercial. China inyectará dinero en su sistema y probablemente reducirá los tipos de interés, como siempre, para compensar el negocio que están y estarán perdiendo. Si la Reserva Federal hiciera alguna vez un partido, se acabaría el juego. Ganamos en cualquier caso. China quiere un trato. La Estatua de la Libertad, uno de los monumentos más emblemáticos de los Estados Unidos, cuenta con un nuevo museo. El espacio celebra la historia, influencia y legado global de la escultura inaugurada en octubre de 1886. Un teatro y galerías interactivas son algunos de los elementos más novedosos. Alejandro Rincón, muy buena tarde, adelante. Hola, nos conectamos con ustedes esta tarde desde la Isla de la Libertad, que alberga el monumento que ha sido un ícono de los Estados Unidos y de sus valores desde 1886. Históricamente había sido dedicado solo un espacio pequeño como Museo de la Estatua de la Libertad en el pedestal de la misma. Sin embargo, por cuenta de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 y por preocupaciones de seguridad, ese lugar tuvo que ser clausurado. Finalmente, después de un proceso de buscar un nuevo espacio para no dejar de perder ese museo, pues llegamos al presente donde está próximo a inaugurarse el nuevo museo de la Estatua de la Libertad. 2.400 metros cuadrados de galerías y exhibiciones internas complementados por jardines con vistas enormes del Bajo Manhattan, ubicados en la parte posterior de la estatua, que es justo donde estamos ubicados ahora mismo. Hablamos directamente con el encargado de ese proyecto de construcción sobre todo este proceso. A la larga, a pesar de la enorme obra que sucedió en este lugar, nunca afectó las operaciones de este punto turístico que recibe más de 4 millones de personas cada año. El reto principal aquí fue la logística. Estamos en una isla relativamente pequeña en el puerto de Nueva York. No querían que los visitantes fueran incomodados. Mientras lo hacíamos, nos dieron un pequeño pedazo de tierra. Fue el mayor reto. De alguna manera lo superamos al construir nuestro propio muelle temporal. Requerimos tierra de Jersey City, que estaba cercana. Horas antes de la apertura al público del nuevo museo previsto para la tarde del jueves, las cámaras de NTN 24 han tenido la oportunidad de acceder para permitirles tener a ustedes conocimiento de primera mano sobre lo que se encuentra en este nuevo espacio. La joya o el elemento más importante de todo el museo, la antorcha original de la Estatua de la Libertad, la que fue donada en 1886 por Francia a los Estados Unidos. Un objeto impresionante que ha sido restaurado y ahora hace parte de un centro el cual alberga unas impresionantes vistas de la ciudad de Nueva York. Pero en total, los 2.400 metros cuadrados de exhibición cuentan con 3 galerías y también 8 exhibiciones, un teatro inmersivo y también una experiencia digital e interactiva que se conecta con uno de los conceptos más importantes alrededor del museo. Más allá de hablar sobre la libertad y el significado de la misma, este punto de la ciudad de Nueva York está conectado con la inmigración y la historia de la inmigración y la importancia para los Estados Unidos. Y sobre eso hablamos con algunos de los encargados de este proceso. La estatua en sí misma era un símbolo de la abolición de la esclavitud y el concepto de la libertad en los Estados Unidos. No estaba conectada con la historia de la inmigración, comenzó a conectarse con la historia de la inmigración mucho más tarde. Pero en un nivel contemporáneo, esta estatua aparece en comiquitas, en marchas. Si usted tiene la oportunidad de venir próximamente a la ciudad de Nueva York, separe un poco de tiempo para visitar el nuevo Museo de la Estatua de la Libertad. Es verdaderamente increíble. Además, el acceso es gratis, por ejemplo, si usted compra el tiquete para hacer el recorrido en ferry por toda la bahía de la ciudad de Nueva York. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias. Nosotros vamos con la información en Estados Unidos. Las autoridades en Washington intentaron desalojar a todos los activistas a favor del madurismo que desde hace semanas permanecen apostados en la sede de la Embajada de Venezuela. Sin embargo, 4 personas se resistieron a dejar la sede diplomática. NTN 24 está en el lugar de la noticia con Emiliana Molina. Adelante, Emiliana.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora en las afueras de la Embajada de Venezuela en Washington, D.C. aún podemos ver algunos activistas de la organización Code Pink, también de la organización Popular Resistance y Answer Coalition, afinados al madurismo. De hecho, continúan también 4 de estos activistas adentro de la Embajada de Venezuela en la capital estadounidense. Me comentan que 2 de ellos son de la organización Popular Resistance y 2 de ellos son independientes. De hecho, podemos verlos de vez en cuando salen por las ventanas y aseguran que no se van a ir de estas instalaciones una vez los 2 gobiernos lleguen a un acuerdo, desobedeciendo a la orden de las autoridades federales o las autoridades estadounidenses de desalojar. Ayer nos dieron el orden de desalojo a los invasores que representan el gobierno de Maduro, están adentro de la embajada y la comunidad aquí tienen 15 días, 24 horas al día aquí afuera en vigilio de la embajada, protegiendo para que no entren más gente, para que no entren más comida, más insumos, y fue un gran logro de esa resistencia civil venezolana de la comunidad aquí en Washington poder llamar la atención a la situación para que podamos tener el procedimiento legal que ahora les han dicho que tienen que irse. Estamos muy orgullosos de que se quedan ahí sin electricidad, sin comida, sin agua, pero con sus espíritus en altos porque saben que tienen la ley internacional a su lado y estamos siempre tratando de evitar una guerra civil que sería terrible para toda la gente de Venezuela. Bueno, los 4 activistas que continúan dentro de la Embajada de Venezuela son Kevin Sisi, Margaret Flowers, Adrian Pink y Keith, cuyo apellido no hemos logrado confirmar hasta el momento, pero esos son los 4 que continúan. Quiero mostrarles con el apoyo de las imágenes de Marco Granda, nuestro técnico, también cómo continúan los venezolanos aquí en las afueras de la embajada, esperando ansiosos a que los últimos 4 activistas se retiren de estas instalaciones y el gobierno opositor interino de Juan Guaidó logre tomar el control también de esta sede diplomática, como lo han hecho anteriormente con otros edificios, como por ejemplo la agregaduría militar acá en Washington, D.C. y un consulado en Nueva York. Vamos a escuchar también las palabras de Francisco Márquez, asesor legal del gobierno interino de Guaidó. No tenemos la menor duda de que después de que se haga esa notificación de ocupación ilegal y dado la oportunidad de que ellos se salgan por su propia voluntad, pues las autoridades irán a proceder y serán arrestados y sacados a la fuerza. Ya esto lo puedo decir, ya tenemos información de que algunos de ellos ya se quieren ir. Por supuesto sienten la presión de sus personas cercanas, la presión de la comunidad venezolana y vamos a ver qué pasa en las próximas 24 horas, días y eso es lo que estamos viendo. Y con pancartas y con música, los venezolanos esperan ansiosos a ver cuándo las autoridades van a desalojar a los 4 activistas que permanecen en estas instalaciones, que hoy, de hecho, se cumple el día número 35 desde que estos activistas están dentro de la Embajada de Venezuela en Washington, D.C. Esa es toda la información. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana. Y esta tarde, tras una reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, habló del futuro de las relaciones de Moscú con la Casa Blanca. Dijo que una prioridad es restablecer el contacto bilateral y restaurar el contacto en el mejor término posible. Como saben, hace muy poco, hace un par de días, tuve el placer de hablar con el presidente de los Estados Unidos por teléfono. Tuve la impresión de que el señor presidente está dispuesto a restaurar los lazos y contactos entre Rusia y Estados Unidos y a resolver problemas que son importantes para ambas partes. Por nuestra parte, hemos dicho varias veces que también querríamos recuperar los lazos en su totalidad. Estados Unidos y Rusia siguen en orillas completamente opuestas sobre la crisis en Venezuela. Esa es una de las principales conclusiones del encuentro entre los jefes de la diplomacia de las potencias mundiales en la ciudad rusa de Sochi. El secretario de Estado Mike Pompeo reconoció que aún hay un desacuerdo entre las partes, pero pidió a Rusia dejar de apoyar a Nicolás Maduro y recalcó la necesidad de que el régimen salga de poder en Venezuela. Por su parte, el canciller ruso Sergei Lavrov señaló que la posición del gobierno Putin es a favor de un proceso de diálogo y que el futuro del país se ha decidido por el pueblo venezolano. En la conversación que tuvimos hablamos de diferentes temas, incluido Venezuela, sobre el cual Rusia defiende y apoya de que Venezuela defina su propio futuro, y es extremadamente importante de que cualquier estado empiece un diálogo entre todas las partes en nombre de todas las naciones de la región
que también apoyan esto, incluso a través del mecanismo de Montevideo, y como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, él está preparado para el diálogo. Sobre Venezuela, tenemos desacuerdos. Insto a mis colegas rusos a ayudar al pueblo venezolano a devolver la democracia al país. Los Estados Unidos y más de 50 naciones están de acuerdo de que el tiempo ha llegado para que Nicolás Maduro se vaya, porque él ha traído miseria al pueblo venezolano. Así que nosotros esperamos que el apoyo ruso al régimen de Maduro termine. Pero a pesar de nuestros desacuerdos, también pudimos hablar y encontrar algunos acuerdos respecto a la crisis humanitaria que ocurre, y en eso estamos de acuerdo. Vamos a volver con Idania Chirinos a la Cumbre Concordia Américas 2019 en Bogotá. Idania, adelante. Gracias, Joely. Un tema que no falta cuando se discute la problemática de la reunión o todos aquellos tópicos que nos son cotidianos a todos es el éxodo venezolano. Por eso quiero conversar en estos minutos con David Smolansky, que es el coordinador de la OEA para los migrantes y refugiados venezolanos. David, bienvenido, gracias por estar, como siempre, en NTN 24. Oh, gracias, Idania, por la invitación. David, si algo me impacta es el porcentaje que se está manejando de la migración en islas del Caribe como Curazao y Aruba. Yo quisiera que comenzáramos por allí, que fueses tú quien diera esos porcentajes. Es muy pertinente la pregunta que haces, porque cuando hablamos de migrantes y refugiados siempre nos enfocamos en términos absolutos, pero también es muy importante ver en términos relativos, específicamente qué porcentaje de la población representa la migración venezolana en determinada nación. Y lo que hemos detectado en la Organización de Estados Americanos, en el grupo de trabajo que presido, es que el 15% de la población de Curazao ya es venezolana. Estamos hablando de 26.000 migrantes y refugiados venezolanos de una población de 160.000. Y en Aruba, al menos el 13% de su población es venezolana. Estamos hablando de islas que pertenecen al Reino de los Países Bajos, país europeo, islas que por años estuvieron acostumbradas a recibir turismo de Venezuela, y hoy están recibiendo a personas sumamente vulnerables. Si además de eso le sumamos que hay incluso venezolanos que han ido a otros países del Caribe, como el caso de Guyana o como el caso de Trinidad y Tobago, pues entonces lo que estamos haciendo en el grupo de trabajo es que no solamente se vea en términos absolutos, que es muy importante, el 1.300.000 que hay en Colombia, los casi 800.000 que hay en Perú, los casi 200.000 que hay en Argentina, los más de 300 que hay en Ecuador, pero también a nivel de porcentaje el impacto que eso tiene, sobre todo en islas o en países muy pequeños que no cuentan con la infraestructura o con los servicios para atender a los migrantes y refugiados y que requiere más apoyo de la comunidad internacional. David, por otra parte, pareciera que no hay una cifra alrededor de la que se puede poner uno de acuerdo en relación a la migración venezolana. Se habla de 3,5 millones, 4, 6. Hay ya un instituto, no recuerdo el nombre en este momento, en Nueva York, que dice que a finales de año, si la crisis no se resuelve, podríamos estar hablando de hasta 7 millones de migrantes venezolanos. Es decir, no hay una estadística oficial, pero ¿qué manejamos? Fíjate, la oficial, y eso lo ha dicho Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos ha trabajado en conjunto en ese sentido. Hoy estamos hablando de 3.800.000 migrantes y refugiados venezolanos que han huido de nuestro país entre el año 2014 y 2015. Ahora bien, hay que entender las distintas oleadas migratorias que hay en Venezuela. Si bien es cierto, la más aguda ha sucedido de 2014 en adelante, no es menos cierto que desde 2014, si uno va para atrás, el año 1999, también salieron otros venezolanos, que por cierto, era un perfil de clase media, y la principal razón por la cual los venezolanos salían en ese entonces era la inseguridad. Como alcalde o como exalcalde del municipio de Latillo, puedo decir que cuando ya yo estaba en ejercicio, parte del municipio estaba vacío, y era porque venezolanos se habían ido, habían sido en su momento víctimas del AMPA o del secuestro ahí en el Latillo. Ahora, lo que quiero decir con esto es que si nos vamos a toda la diáspora venezolana, no nos extrañemos que ya podemos estar hablando de 5 millones de venezolanos regados en todo el mundo. Ahora, las comunidades venezolanas, por ejemplo, que están en España, que es muy importante, o las de Estados Unidos, o inclusive unas más pequeñas como en Francia, en Reino Unido, hasta en Australia, es diferente a los refugiados que están en condiciones vulnerables en Colombia, en Ecuador
o en Chile. Aquí no quiero yo ponerme a distinguir entre uno y otro, simplemente estoy haciendo una comparación técnica, y por eso yo soy de los que cree que a los venezolanos hay que darle estatus de refugiado. Y la Declaración de Cartagena en 1984, y perdóname que me extienda, pero la quiero parafrasear, dice que una persona refugiada es aquella que sea su país por alteración del orden público, coartación de libertades, violencia generalizada y violación de derechos humanos. Todo eso aplica hoy para Venezuela. Claro, pero ¿por qué hay resistencia en darle el estatus de refugiado? Bueno, eso es algo que nosotros queremos promover, queremos impulsar desde la Organización de Estados Americanos. Lo he hablado con el secretario general Luis Almagro, y al menos que se implementen vías para, en primer lugar, darle protección a una persona que huye de su país y que en la mayoría de los casos además huye separada de su familia. Y en segundo lugar, que se den las oportunidades para que se integre a los mercados laborales. Yo soy un fiel creyente que, a pesar de que esta situación es dantesca, hay una oportunidad para que millones de venezolanos trabajen, emprendan, estudien y tengan un impacto tremendo en los países que lo están recibiendo. Pero además no solamente hacer un impacto tremendo para los países que están recibiendo, sino cuando llegue el Plan País a Venezuela, cuando toque reconstruir nuestra nación, esos migrantes y refugiados quieren volver y van a volver con capacidades para trabajar en Venezuela y ayudar a su reconstrucción. Y eso es parte, pues, de lo que nosotros estamos trabajando en la Organización de Estados Americanos. ¿Cuál es la hoja de ruta, David, en cuanto a migración? ¿Cuál es el paso siguiente? Como te digo, es muy importante que los países sigan dando protección a los migrantes y refugiados, el permiso especial permanente en Colombia, el PTP en Perú que se interrumpió. Hay casi 500.000 venezolanos con PTP en Perú, pero hay otros 250.000 que hoy no lo tienen. Incluso se está dando una visa humanitaria en México. Se está dando el estatus de refugio temporal en Brasil, la visa de responsabilidad democrática en Chile. Bueno, todos esos instrumentos legales, pues evidentemente hay que mantenerlos. Si hay oportunidad de mejora, hay que mejorarlos, porque hay que se busca el migrante y refugiado. Primero, protegerlo. Y se le protege ¿cómo? Regularizándolo. Y si se regulariza, ¿qué pasa? Puede acceder a un trabajo, puede acceder a los estudios, puede tener salud pública, puede abrir una cuenta bancaria, integrarse a la vida del país. Y eso es fundamental. Y hay mucha gente, y perdona que aquí haga un inciso, que dicen, bueno, cuando hablas de eso, entonces estás olvidando el problema de Venezuela. Nadie está olvidando el problema de Venezuela. Yo soy una persona que fui perseguida por la dictadura. Y muchos, como yo, se han tenido que ir o por violación de derechos humanos, por falta de comida, por falta de medicinas, por colapso económico, etcétera. Más bien aquí lo que estoy pensando es cómo no perdemos una generación, cómo no perdemos a 4 millones de personas, cómo tenemos el día de mañana 4 millones de personas que están listas para volver y reconstruir a Venezuela. Porque si algo yo me tropiezo cada vez que voy a la frontera o cada vez que voy a un país que está recibiendo venezolanos, cuando hablo con los migrantes y refugiados me dicen, yo quiero volver. Me dicen, quiero trabajar o quiero volver. David, una última pregunta a propósito del 30 de abril y a propósito de los distintos análisis que se han hecho. Pero más allá de los análisis políticos, ¿qué decirle a la gente que de repente piensa o siente desesperanza? ¿Por qué pensar que el 30 fue un fracaso si tantas cosas se han logrado? Mira, voy a responderte esa pregunta por parte. La semana pasada el presidente Guaidó cumplió 100 días de gobierno. Y yo que estuve en una instancia local sé lo que significa tus primeros 100 días de gobierno, ni comparar cuando se está en la presidencia. ¿Cómo está el Venezuela el 1 de enero? Las calles vacías, la gente llena de desesperanza. Lo único que se hablaba era de los migrantes y refugiados y los planes de cuánta más gente se iba a ir. Y más bien había como una matriz posicionada de que Maduro iba a perdurar por muchos años más. ¿Qué hay 100 días después? Hay un presidente que además todo lo que ha hecho es constitucional a través del artículo 233 asumiendo funciones de gobierno. Es legítimo porque se ha hecho esto desde la Asamblea Nacional, que además ha reactivado a la gente en la calle protestando, enfrentando a los colectivos armados y a las tanquetas de la dictadura, que 54 países lo reconocen como jefe de Estado de Venezuela y que no vio nada más importante en los casi 5 meses que han de 2019 en el mundo que lo que sucede en Venezuela. Entonces, evidentemente, había un cambio de 180 grados. Hoy hay gente más bien que se siente más cerca de volver de Venezuela a que los que siguen en Venezuela de irse. Y con respecto al 30 de abril, yo no creo que el 30 de abril fue un fracaso. Porque si usted le hubiese dicho el 29 de abril que iba a haber una fractura en la Fuerza Armada, que era una fractura en el SEBIN, que íbamos a ver al presidente Guaidó del lado de
con oficiales de la Fuerza Armada Nacional y tanquetas, que íbamos a ver al preso político Leopoldo López con más de 5 años injustamente en Ramo Verde, en su casa, saliendo a la calle, luego llegando a la Embajada de España. Bueno, si nos hubiesen dicho eso el 29 de abril, creo que todo el mundo se reía. Y se logró. Y hay una fractura en la Fuerza Armada que es irreversible. Y hay una fractura en el SEBIN que es muy evidente. Y hoy Maduro está débil. En el término del boxeo, hoy Maduro está contra la lona. Le están contando 1, 2, 3. Eso es lo que yo creo que le está pasando hoy a Maduro. Creo que además ya no confía ni en su entorno más cercano, no confía ni en su sombra, y nosotros tenemos que echar el resto con la gente movilizada en las calles, con la labor de la Asamblea Nacional, que está seriamente asediada, y con la comunidad internacional para restaurar la democracia y la libertad en Venezuela. Restaurar la democracia y la libertad en Venezuela no solo beneficiará a los venezolanos, sino beneficiará a la región. Y aquí hay que estudiar todas las opciones. David, muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre, en NTN. Joely, con esto vuelvo contigo al Centro Internacional de Noticias. Más adelante hacemos un nuevo contacto. Regresamos contigo más adelante, Dania. Y la organización Soy Venezuela pidió a la comunidad internacional poner en marcha de manera inmediata mecanismos de cooperación internacional para proteger a Venezuela. Además, exigieron al Parlamento venezolano la activación del artículo 187, numeral 11, para que permita una misión militar pacífica en territorio venezolano. Oliver Fernández nos envió el informe desde Caracas. La cooperación militar de paz no solo es para rescatar la democracia, sino también para proteger a los ciudadanos de grupos paramilitares que operan en la nación suramericana. Creemos que la misión militar extranjera de paz, solicitada con fines humanitarios, deberá también proteger y defender a la población de los crímenes y la violencia que llevan a cabo grupos organizados denominados colectivos, los órganos de la represión política del régimen y otros grupos delincuenciales. La organización Soy Venezuela considera que otro de los objetivos es el acompañamiento de una actividad humanitaria. Que Venezuela está a punto de morir. Estamos planteando, en pocas palabras, una operación militar que es casi similar a lo que podía ser la ayuda para un cadáver, la ayuda para un cuerpo, mejor dicho, a punto de fallecer. Estamos planteando algo muy difícil. Estamos planteando la quimioterapia de Venezuela, en pocas palabras. No es nada fácil lo que se está planteando. Entendemos que todavía hayan factores en Venezuela un poco reacios a esta idea. Para nosotros no es un gusto plantear esto. Para nosotros es decir, en definitiva, que han fracasado todas las instituciones y que la única que queda nacionalmente, que es la Asamblea, que es el Parlamento, debe tomar esta decisión de emergencia. Ya forma parte del discurso internacional que Venezuela reúne todos los requisitos del Estado fallido. Crimen organizado, mafias nacionales e internacionales, cleptocracia, corrupción generalizada e incapacidad de su población y de sus débiles instituciones de atender la defensa y seguridad de la nación entera. Internacionalistas concluyen que mientras más se acerca el proceso electoral en Estados Unidos, se aleja la posibilidad de una intervención a Venezuela. ¿A quién le va a presentar la invitación para que intervenga? Porque en Estados Unidos no hay interés. En la medida que avanza la elección, el proceso electoral, se aleja más la posibilidad de un ejercicio militar de parte de Estados Unidos. Recordemos que una de las banderas fundamentales de Donald Trump en su campaña electoral, que fue muy exitosa y que llevó a un resultado impactante, nadie en el Partido Republicano imaginaba que iba a poder ganar las elecciones, las ganó. Y en esa campaña un tema fundamental era dejar de ser el policía mundial, dejar de intervenir en el contexto internacional. En eso coincide con el Partido Demócrata. Los venezolanos en la calle están desesperados. Solo esperan que se aplique cualquier mecanismo pacífico que ayude a superar la crisis y a recuperar la democracia. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Vamos a una pausa, ya volvemos con más. Por ahora los invito a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, NTN24. Allí podrán encontrar todo el contenido multimedia, nuestras entrevistas, reportajes y la señal en vivo. Recuerden conectarse a www.youtube.com/NTN24. Ya volvemos.
Gracias por seguir con nosotros. Vamos con más información. En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega decidió trasladar a un grupo de presos políticos a El Infiernillo, considerado como el peor calabozo en ese país. Según la Comisión Permanente de Derechos Humanos, el periodista Marlon Powell, conocido por compartir opiniones antigubernamentales en una emisora en la ciudad de Masaya, fue llevado junto a otros 5 presos políticos a esta celda aislada ubicada en La Modelo, el centro penitenciario más grande de Nicaragua. Según relatan reclusos, el lugar es considerado una celda de castigo debido a las pésimas condiciones en su interior. Los reos forman parte de una lista de al menos 809 internos que, según el Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos, son utilizados como rehenes por el régimen en medio de la crisis. Para hablar de este caso nos acompaña Julio Montenegro, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Señor Montenegro, gracias por estar con nosotros. Comienzo por preguntarle cuál es la información más reciente que tiene del traslado de Marlon a El Infiernillo. Sí, según las comunicaciones de una fuente a lo interno de dicho centro penal y de 3 familiares de 3 casos que llevamos actualmente en la CPDH, se nos fue informado que entre jueves y viernes fueron trasladados a la Galería 300, que es la conocida como de máxima seguridad, y que en algunos casos pues nosotros le hemos denominado Infiernito, porque así, bueno, se le denomina a esa parte de la galería. Allí las limitaciones son grandes y eso pues fue reciente. Entonces nosotros pues tememos de que las condiciones de ellos pues hayan empeorado bastante en vista de que entonces se encontraban anteriormente en la galería 001 y 004. Claro, pero según entiendo, se han violado diferentes etapas del proceso judicial a estas personas y estas violaciones se registran en medio de un supuesto diálogo entre las partes que considera el pliego petitorio de la sociedad civil la liberación de los presos políticos en junio. Entonces, ¿cómo leer esta noticia cuando los están trasladando en medio de negociaciones para liberarlos? De hecho, pues han habido muchas circunstancias o situaciones, puesto que lo que ha habido hasta el momento de los 236 aproximadamente de personas que han sido puestas en la calle, no han sido directamente liberadas, sino que han sido excarceladas y bajo medidas distintas. Y lo que era en este caso un acuerdo primigenio entre la alianza y el gobierno es que estas personas iban a salir libres completamente, sin proceso alguno. Y esta situación que se ha generado ahora con el caso de Marlon Powell Sánchez y otros 5 privados de libertad que fueron remitidos a la 300, pues pensamos nosotros que es más de la misma situación. Es decir, definitivamente ahorita no hay una respuesta positiva a lo que ha sido ese acuerdo y estamos esperando hasta para el día 20, que en este caso, bueno, es la fecha tope que señaló el mismo gobierno de los 90 días para efectos de que estas personas salgan efectivamente libres. De momento, pues, no hemos visto nosotros como una institución de derechos humanos como CPDH que se haya realizado algún avance positivo en este campo. Pero ustedes han denunciado que estos presos son víctimas de tratos inhumanos y también de torturas. ¿Nos puede ampliar esta información? Bueno, de hecho, en un primer momento ellos eran maltratados, incluso se habló en un determinado momento de que ellos se les encadenaba de pies y manos y habían serios problemas. Cuando ellos salían, por ejemplo, a tomar lo que eran los paquetes que le enviaban los familiares, se miraba que tenían esos problemas, salían incluso ellos con cadenas en pies y manos. Y el maltrato pues era evidente. Ahorita persiste, no quizás a nivel de una tortura, sino en cuanto a las condiciones que ellos tienen, de que no son las mejores. Y lo más que se ha avanzado, producto de las conversaciones dentro del diálogo nacional entre Alianza Cívica y Gobierno, es de que se le haya abierto una pequeña ventanilla por donde pasan los alimentos, que es de aproximadamente 6 por 12 centímetros. Pero solamente ese espacio. Sí, perdón. El régimen insiste en los cargos como terrorismo, que son graves, y no ha dado marcha atrás en ninguno de estos procedimientos penales contra estos presos políticos. Entonces, ¿qué les espera? De hecho, se mantienen los procesos con las mismas calificaciones jurídicas, en este caso acusados por delito de terrorismo, entorpecimiento de servicios públicos, que esto equivale a los tranques que se pusieron en las calles, uso de armas restringidas, secuestro extorsivo, asesinatos, homicidios frustrados, daños agravados, en este caso como la quema de Radio Ya, una emisora del partido de gobierno, entre otras situaciones. Es decir, eso no ha cambiado, incluso muchos ya han sido condenados, el caso de Medardo Mairena con 216 años y Pedro Mena con 210 años de cárcel, de lo cual, bueno, según los principios o preceptos constitucionales, la pena máxima a cumplir debe ser de 30 años.
El próximo 18 se cumple otro mes de esta crisis sociopolítica en Nicaragua. ¿Qué le diría a la comunidad internacional que ha respaldado sanciones económicas contra el régimen de Ortega, pero no ha logrado que el gobierno atienda las peticiones puntuales, por ejemplo, la liberación de los presos políticos o la convocatoria a elecciones, que son las principales peticiones tanto de la oposición como de la sociedad civil? ¿Tiene sentido mantener esta negociación entre las partes cuando no hay resultados concretos? Bueno, de hecho es un criterio que se escapa un poco, pues usualmente a la labor que yo realizo como defensor. Incluso casi siempre hay su riesgo de que sea denominado de alguna manera, pues como que estoy inclinándome de ser un abogado defensor, pues a una persona política. Sin embargo, son situaciones que se han generado, pues en las cárceles, los privados de libertad que están demandando de la alianza, pues una postura un poco más firme en cuanto a las demandas y que ellos, bueno, así lo han dicho, están resistiendo desde adentro, incluso a través de algunos documentos que nos han hecho llegar en las dos últimas cartas, una del 1 de abril y otra aproximadamente del día 29, ellos están demandando, bueno, de que hayan posturas más firmes, incluso pues han solicitado de que algunos de ellos que están allí dentro del centro penal puedan ser tomados en cuenta para este diálogo, porque a veces ellos sienten desesperanza, sienten que las situaciones no avanzan, y están demandando de que la libertad sea pronta. No esperar esos 90 días como se ha planteado por el gobierno, bueno, y que había una condición previa que era que efectivamente iba a haber primero una postura de dejarlos en libertad a todos ellos para después proceder pues al diálogo nacional. Pues sin embargo, a estas alturas estamos hablando de que ya nos quedan pocos días para el 20 de junio y todos están esperando que efectivamente el 20 de junio sea el último día en que ellos estén ahí guardando prisión. Pero, ¿usted vería la liberación de los presos políticos en junio como una señal verdadera, una clave para volver al diálogo? Y en el sentido contrario, si no se registra esta liberación, ¿debería tomarse como una señal clave de que no hay disposición del régimen de Ortega para concretar las promesas dentro de este diálogo? De hecho, se vería como un punto positivo el que ellos sean liberados, puesto que este era el acuerdo primigenio. En un primer momento era que antes del diálogo era la libertad y luego hablar sobre temas de democracia. En este caso se vería como un punto positivo el hecho de que todos los que están privados de libertad por asunto de criminalización de las protestas pues quedaran en libertad. ¿Usted considera que tiene los elementos suficientes como un organismo para entablar una denuncia ante cortes internacionales? Y de ser así, ¿por cuáles delitos que hubiera cometido el régimen de Daniel Ortega? Bueno, de hecho hay dos situaciones distintas. Una que tiene que ver con las denuncias por el asunto de las víctimas, de muchas personas fallecidas, algunas torturadas, otras que padecen alguna seria lesión en su cara, en su cuerpo, y otra pues la situación que yo manejo como director de la Comisión Especial de Casos Judicializados. En este caso a mí me corresponde todos los que son los procesos judiciales. Actualmente nosotros llevamos el 50% de los casos, andamos por los 200. De manera personal, pues yo llevo alrededor de unos 85 casos y todos tienen que ver pues con delitos de terrorismo, entorpecimiento de servicios públicos, uso de armas restringidas, entre otros. Esperaríamos nosotros pues que en este caso se pasara a una etapa de justicia transicional una vez de que se resolviera la situación de las personas privadas de libertad por la vía de la liberación de ellos. ¿Pero podrían llegar ante la Corte Penal Internacional, por ejemplo? Pudiera ser que la institución como tal, en este caso la Comisión Permanente de Derechos Humanos, asuma ese rol en vista de que nosotros tenemos debidamente documentadas las situaciones por las cuales murieron estas personas. Videos, fotografías, relatos, videos grabados, entre otros, así como algunos screenshots de teléfonos celulares de las personas que nos hicieron llegar la información. Tenemos suficiente evidencia pues, como para plantear de los daños que se le provocaron a muchas personas. Le agradezco a Julio Montenegro, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, por estar con nosotros aquí en la tarde. Gracias. Buenas tardes. Vamos a... Y se acerca el momento de la clausura de la Cumbre Concordia Américas 2019 en Bogotá. Y Dania Chirinos sigue con sus invitados en el espacio en el que se desarrolla esta cita, de la que NTN 24 es medio de comunicación aliado. Y Dania, adelante. Gracias, Joely.
Concordia concluye el día de hoy después de 48 horas de estar tocando distintos puntos de las cotidianidades de la región, pero sobre todo donde Venezuela ha sido un tema permanente. Por eso quiero saludar a Axel Kaiser de la Fundación para el Progreso de Chile, intelectual, escritor, conferencista. Y ayer estaba en uno de los paneles que habló sobre el populismo, los gobiernos populistas. Señor Kaiser, hemos escuchado a distintas aristas de este problema. Hemos hablado del éxodo, de la situación del migrante venezolano, de las consecuencias del populismo en Venezuela, de la terrible situación y las múltiples propuestas en grupos, el de Contacto, el de Lima. Al final, ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos con mucho show y poca realidad, poco cambio concreto. En el caso venezolano, a mí me parece evidente que el cambio no se puede producir si no es con alguna intervención militar de alguna naturaleza, ya sea interna o externa. A mí me parece increíble que sigamos pretendiendo que a un dictador involucrado en el narcotráfico, del nivel de crueldad, corrupción como Nicolás Maduro y todo su equipo, se crea que por pedirle que deje el poder lo va a hacer. Eso es algo que lamentablemente la comunidad internacional no está siendo lo suficientemente honesta en la dimensión del problema, en aceptar que aquí estamos frente a una tragedia. Las tragedias se definen porque todas las posibles salidas son malas, no hay un óptimo de salida democrática, pacífica, donde no va a haber absolutamente ningún conflicto, versus una salida de intervención que sea dramática. Esa no es la realidad que estamos enfrentando en el caso venezolano. Lo que tenemos es, o sigue el régimen de Maduro, que yo creo que puede seguir 20 años más ahí, él o su sucesor, o bien la comunidad internacional interviene de frentón de una forma efectiva para ponerle coto y definitivamente lograr un cambio de un régimen que está además avalado por Rusia, por China, por milicia cubana, por inteligencia cubana, por el narcotráfico que sabemos que le provee de recursos abundantes y así sucesivamente. Entonces es hora que maduremos y hablemos seriamente como adultos de este tema y que la comunidad internacional, está bien, que siga con los esfuerzos diplomáticos y todo, pero que empiece a aceptar que la realidad es que está frente a una tragedia y que esa tragedia lo enfrenta a dos alternativas. O intervienen conjuntamente o apoyan algún tipo de intervención interna si es que eso es viable, o bien dejan que Maduro siga ahí, el régimen chavista siga ahí durante mucho tiempo más. No hay otra alternativa. No es solamente dejar que Maduro siga allí, es que la tragedia puede extenderse a la región. Es decir, es una tragedia que no se va a quedar en Venezuela, porque es una tragedia ya en Colombia, en Perú, en el propio Chile, en Argentina quizás en menor proporción, pero el éxodo está impactando las economías y esa tragedia se puede multiplicar. Bueno, acá no solamente hay un tema de principios involucrado de lo que en Venezuela es casi un genocidio diseñado desde el gobierno socialista con asesoría cubana que tanto admira nuestra izquierda en América Latina, con cientos de miles de personas muriéndose de hambre, otros millones escapando del país, otros tantos asesinados por el gobierno. No solo hay un tema de principios, ¿no es cierto?, de los derechos humanos de los que todo el mundo habla tanto y que hacen tan poco por defender en este caso, sino que también hay temas de interés y seguridad nacional involucrados, que no solamente afectan a los países directamente vecinos, como puede ser Colombia, sino que afectan a toda la región, a la presión que se produce debido a la avalancha migratoria de personas que están escapando de esto y que es peor que la crisis de los refugiados sirios, en términos de número. La gente no le ha puesto bien el contexto a esto, sino también porque estamos permitiendo que se desarrolle un núcleo, que se consolide un grupo criminal con vínculos hasta con el terrorismo islámico en el centro de América, con el narcotráfico, con el terrorismo islámico, con la guerrilla colombiana, con lo peor que ha producido nuestro continente, y ese va a ser un foco infeccioso que va a generar mucho daño en el resto de los países de América Latina y que también va a afectar los intereses, por supuesto, de Estados Unidos, a quien no le conviene una desestabilización regional. Entonces, yo veo que tanto desde el punto de vista de los principios como de los intereses nacionales, en algún punto, la comunidad internacional va a estar obligada a reconocer que las declaraciones de buenas intenciones no bastan,
que las gestiones diplomáticas no son suficientes y que va a haber que tomar medidas un poco más concretas. Algo que los venezolanos que están en el país ya lo tienen clarísimo. Claro, es la hora, es decir, es la hora de las decisiones. ¿Hasta cuándo esperar? O hay decisión o se consolida el régimen por 20 años más, como usted señala. Yo vengo ganando lamentablemente esta discusión desde hace mucho tiempo con mis amigos venezolanos en un principio y también con mis amigos de otros países, en que les digo, mira, Chávez llegó al poder para irse, si es que se iba muerto, no se iba a ir vivo del poder, y el régimen va a ser heredado y aquí lo que hay es una dictadura. Y no nos olvidemos que prácticamente toda América Latina, cuando Chávez llega al poder, aplaude a Hugo Chávez y buena parte de la comunidad internacional se entusiasmó con la supuesta gesta revolucionaria y muchos de los que hoy día lo critican y lo condenan le rindieron honores a Chávez, incluyendo expresidentes o presidentes de derecha. Entonces, eso que es una vergüenza, la comunidad internacional es cómplice de lo que está pasando hoy día en Venezuela por haberlo avalado y legitimado desde el principio. Hoy tiene la oportunidad y la obligación, me parece a mí moral también, de actuar. Y por último, si no quiere actuar, que diga las cosas sinceramente como son, que no están dispuestos a intervenir, que este es un asunto de los venezolanos y que la comunidad va a hacer esfuerzos en materia diplomática, pero que entiende que esos esfuerzos son lo más probable infructuosos, porque yo no he visto nunca a un criminal que tenga todo que perder, que deje el poder porque se lo están pidiendo. Eso es una cosa absurda y yo no puedo creer que sigamos en esta pretensión de que se está haciendo algo serio. Y no digo que no hay que hacer las cosas que se han hecho, pero hay que decir la verdad. Y yo entiendo la posición de los países que no quieren intervenir porque es una cosa muy compleja, que puede tener muchos costos. Pero los líderes políticos de verdad se destacan no porque toman la decisión más fácil, la que le acomoda más a ellos, sino porque toman la decisión que es correcta. Y muchas veces la decisión correcta es la más costosa. Y en este caso nadie está haciendo nada y los venezolanos se siguen muriendo de hambre y siguen emigrando y sus familias se siguen destruyendo porque la comunidad internacional está dejando que en sus espaldas, en pleno occidente, un país que llegó a ser un modelo en algún minuto en América Latina, hoy día esté siendo asolado por la ideología socialista y por una banda de criminales que capturó el poder. Señor Kaiser, gracias por estar con nosotros estos minutos. Gracias a usted. Joely, con esto vuelvo al Centro Internacional de Noticias y digamos que con esto cerramos lo que ha sido la cobertura o una de sus partes de este evento de Concordia 2019 en Bogotá. De la tarde por hoy, recuerden seguirnos en las cuentas de Twitter que aparecen en su pantalla, también en Instagram. Los espero en una hora más en el informativo. Pásenla muy bien.